Los circuitos con op-amp se pueden resolver mediante las reglas de Kirchhoff, pero algunas veces es un poquito difícil encontrar una malla que sea fácil de utilizar. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el método de divisor de tensión para de esa forma generar ecuaciones rápidamente y resolver el circuito sin tantas complicaciones. ¿En qué consiste el divisor de tensión? Básicamente es de esta forma. Vamos a tener así dos resistencias, podrían ser más. Para poder aplicar el divisor de tensión, ambas resistencias deben tener la misma corriente. O sea que la corriente que circula por las dos debe ser la misma. Y de esa forma lo que se hace es expresar cada uno de los voltajes de cada una de estas resistencias en función del voltaje total o el voltaje a los extremos. Ahora, siempre muy atento con la polaridad, ¿de acuerdo? El voltaje total vamos a llamarle voltaje total. El voltaje de esta resistencia vamos a llamarle V1. Y el voltaje de esta resistencia vamos a llamarle V2. Mediante las reglas de Kirchhoff es fácil comprobar que, por ejemplo, V1 es igual a el voltaje total entre la suma de todas las resistencias en las cuales comprenden los extremos del voltaje total, o sea, R1 más R2. Y esto va a estar multiplicado por la resistencia de la cual queremos hallar su voltaje, o sea, R1. Así nada más vamos a aplicar. Vamos ahora con V2. Igualito, va a ser el voltaje total entre la suma de todas las resistencias entre los extremos del voltaje total, R1 más R2. Y como lo que estoy hallando es el voltaje en la resistencia 2, multiplicamos por la resistencia 2. Ahora es fácil darse cuenta que este voltaje total entre R1 más R2 es básicamente la corriente. Y básicamente lo que estamos haciendo es aplicar la ley de Ohm. El voltaje a través de esta resistencia es la corriente por la resistencia, que es esto de acá. Y aquí también lo mismo, ¿no? El voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces, como te das cuenta, estamos aplicando una variante de las reglas de Kirchhoff. Y hacer esto va a ser mucho más sencillo que estar buscando mallas o buscando nodos. Y ahora sí, comenzamos con la solución del problema. Recuerda, para aplicar el divisor de tensión, las resistencias que debes analizar deben tener la misma corriente. Si no tienen la misma corriente, no podemos aplicar divisor de tensión. Mucho cuidado con esa característica. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. En el circuito siguiente, los amplificadores son ideales. Determinen la ganancia de tensión definida por V sub 0, VI. Ya, aquí el dato fundamental es que son ideales, ¿correcto? Que sean ideales, ¿qué significa? Que las corrientes en las patitas de los amplificadores operacionales valen 0 y que la diferencia de potencial entre sus patitas es 0. O sea que cada patita está al mismo potencial. Entonces vamos a comenzar por esas propiedades. Comenzamos por el op-amp que está aquí a la izquierda. Aquí en esta patita, como es un op-amp ideal, la corriente vale 0. Además, también en esta patita la corriente vale 0. Además de eso, este potencial de aquí, VI, también está aquí, ¿cierto? Porque es la misma línea. Y aquí también está ese potencial VI, porque recuerda que esa es la propiedad de un op-amp ideal, corriente 0 y mismo potencial en las patitas. Ahora fíjate que por aquí la corriente es 0, lo cual significa que la corriente a través de esta resistencia también es 0, lo cual implica que la diferencia de potencial es 0. Entonces podemos rápidamente ver que aquí el potencial es VI, ¿no? Porque la diferencia de potencial debe ser 0. Si esto de aquí es VI, aquí también es VI, y esta diferencia debe ser 0, entonces estos dos noditos deben estar al mismo potencial. Una observación con respecto de esta cosita. No vayas a pensar que esto es solamente un punto. No. Lo que sucede es que el profesor seguramente le dio flojera y no quiso colocar la fuente. En realidad esa cosita es una fuente. Lo que te está mostrando el problema es el potencial de este puntito con respecto de tierra, pero es una fuente, ¿ya? Mucho cuidado siempre, no vayas a pensar que es un punto que está flotando. Lo que ocurre es que por este puntito aparece una corriente, vamos a llamarle I1. Como aquí no hay corriente, esa corriente pasa por acá. Aquí hay un nodo, esa corriente se va a repartir.
Por aquí también aparece una corriente. Y así vamos viendo que están apareciendo bastantes incógnitas, ¿no es cierto? Y 1, y 2, y 3. Es por eso que cuando resolvemos OPAMP no me conviene tanto aplicar mallas, porque se complica mucho la solución. Más me conviene aplicar esto. Ahora vamos a ver dónde hay uno de estos. Recuerda que para aplicar un divisor de tensión, las resistencias deben tener la misma corriente. A ver, seguimos analizando. Vamos a este nodo. ¿Qué te parece si esta corriente voy a indicar que está hacia abajo y le voy a llamar I4? Si yo analizo este nodo, me doy cuenta que la corriente que está por acá vale 0 y como esta corriente va hacia abajo, aquí la corriente debe ser la misma, ¿no es cierto? Porque esto vale 0. Y te das cuenta al toque nada más que aquí tienes un divisor de tensión, porque estas dos resistencias tienen la misma corriente. Y entonces puedo hallar este potencial de acá. Vamos a llamarle potencial X. A ver, atento a esta parte porque es la primera vez que vamos a hacer esto de aquí. Mira por aquí. El potencial total es el potencial entre los dos extremos de la resistencia. O sea que el potencial total es entre este potencial y este potencial de aquí, que es Bx. Y el potencial que voy a utilizar es el que tengo de dato, que es Bi, o sea aquí. Esto y esto es Bi. Y entonces hacemos el siguiente planteamiento. Aplicamos la divisor de tensión. A ver, el voltaje de él. Recuerda que esto es 0 voltios. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Para él. Su voltaje es BI, ¿cierto? El puntito de acá, menos el puntito de acá. Ya, eso es igual a el voltaje total entre los extremos del divisor de tensión. Recuerda, el divisor de tensión es aquel conjunto de resistencias donde todas tienen la misma corriente. Ya, a ver, el potencial total, recuerda entre los extremos, más a menos. Bx menos 0. Bx menos 0 entre la suma de todas las resistencias entre esos dos extremos, R más R, multiplicado por la resistencia del elemento al cual estoy analizando, en este caso este elemento de acá, y esto es R. Y de ahí ya tenemos entonces que BI es igual a BX medios, lo cual quiere decir que BX es 2 veces BI. Y listo, ya sé que esta cosita es 2 veces BI. Y ahora seguimos analizando por este lado. Voy a suponer que la corriente que circula por acá se llama I5. Recordemos que esto de aquí es un OPAMP ideal y un OPAMP ideal siempre su corriente es 0. Además pasa algo curioso aquí, ¿no? Como aquí la corriente es 0, aquí no hay diferencia de potencial. O sea que si esto es 0 voltios, como no hay diferencia de potencial, aquí también es 0 voltios. Y si esto es 0 voltios, esto de aquí también es 0 voltios. Además, esta corriente I5 que va por este lado, también aparece por este lado, ¿no es cierto? Y es la misma corriente porque recuerda que aquí en la patita del OPAMP no hay corriente. Toda la corriente que ingresa a este nodo sale de ese nodo y se va hacia arriba. Y fíjate qué es lo que tenemos acá. Tenemos otro divisor de tensión, porque estas dos resistencias, la de 2R y la de R, ambas tienen la misma corriente. Y como tienen la misma corriente, podemos aplicar un divisor de tensión. Entonces indicamos por aquí, analizamos esta resistencia. Fíjate que aquí la corriente va del más al menos, aquí también del más al menos, y los extremos para este divisor de tensión son este extremo de acá, más, y este extremo de aquí, menos. A ver, analizamos R. La diferencia de potencial para él va a ser el más, que en este caso corresponde a 0 voltios, menos lo que está en menos, que en este caso es B sub 0. Ya, y esta cosita, recuerda que estamos analizando esta resistencia, es igual al voltaje total, que es el voltaje entre los extremos del divisor de tensión. En este caso, este extremo del más siempre el positivo con respecto al negativo, 2BI menos lo que está en el menos, que es B sub 0, entre la suma de todas las resistencias de mi divisor de tensión, 2R más R. Y eso lo vamos a multiplicar por el voltaje que aparece entre los extremos del... eso lo vamos a multiplicar por la resistencia, ¿no? Ya coloqué el voltaje total, que es 2BI menos B sub 0. Esta es la resistencia total. Y multiplico por la resistencia del elemento que estoy analizando, que en este caso es esta resistencia R.
quedando aquí lo siguiente, ¿no? Menos B sub 0 es igual a 2BI menos B sub 0 entre 3, ¿no? Aquí es 3, con este R se va. Operando esto me va a quedar 3B sub 0 igualito a 2BI menos B sub 0. Menos 2B sub 0 es igual a 2BI y ya tengo lo que pide el problema porque me pide la relación entre la entrada y la salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Y entonces esta es la respuesta al problemita. Y listo, ahí nomás terminó el problemita. Como te das cuenta, es bastante sencillo de resolver los problemas cuando aplicamos un divisor de tensión. Entonces recuerda la condición. Para que tú puedas aplicar un divisor de tensión, las resistencias a las cuales le vas a aplicar el divisor de tensión deben tener siempre la misma corriente. Como justamente ocurre aquí y aquí, ¿no? Tienen la misma corriente. Fíjate que acá hay un cable, ¿no es cierto? Pero en ese cable no hay corriente. Ya generalmente eso va a pasar en los OP-Amp. Es por eso que el divisor de tensión es bastante útil al momento de resolver circuitos con OP-Amp.